diferencia de concentración en los principales iones que se encuentran presentes en el interior de la célula y en el medio extracelular que le rodea. Esto es para una célula humana. Y como pueden ver, por ejemplo, para el sodio, pues hay 5 a 15 milimolar, una concentración baja en relación dentro de la célula en comparación con la concentración en el medio extracelular, que llega a ser pues como 10 veces más, o sea, 145 milimolar. En el agua de mar, los organismos marinos, el agua de mar, ustedes saben, pues es agua salada, la concentración de sal es mucho más alta, pero la relación que hay entre la concentración externa y la interna es muy parecida a las células de mamífero. También hay mucho más afuera, menos adentro. El potasio es a la inversa. En una célula típica de mamífero tenemos por ahí de 140 milimolar, mientras que en el medio que le rodea es aproximadamente de 5 milimolar. Magnesio hay poquito dentro, más o menos 0.5 milimolar y 1 a 2 afuera. Calcio también afuera y 1 a 2 milimolar. Dentro es muy baja la concentración, nanomolar, 100, 200 milimolar, nanomolar, perdón. Y los protones también dijimos que hay una diferencia entre el medio interno y el externo. Esto es para todos los cationes. Ahora los aniones es el anión, el ion principal pues es el cloruro y ese se distribuye de manera similar al sodio. Hay 110 milimolar afuera y dentro de 5 a 15. En el pie ahí dice que una solución siempre debe ser eléctricamente neutra. Entonces, dentro de la célula, donde hay 140 milimolar y aquí le ponemos muy bajito de cloruro, pues la neutralidad se alcanza con todas las compuestos biológicamente importantes, ¿no? El fosfato, el bicarbonato, todos son las proteínas, ácidos nucleicos, todos son aniones, son iones con carga negativa. Entonces, bueno, pues estos gradientes de concentración se mantienen a lo largo del tiempo y en gran parte por la propiedad de la bicapa lipídica que vimos al principio de nuestro curso. Esta ya se las he mostrado en otras ocasiones. Las barras verticales grises representan la bicapa lipídica y el grosor de las flechas que la cruzan uno representa la permeabilidad a las diferentes moléculas indicadas, ¿no? Por ejemplo, la bicapa lipídica pues está hecha de lípidos, por lo tanto no es una barrera para moléculas hidrofóbicas. La permeabilidad es muy alta para moléculas hidrofóbicas, incluyendo las hormonas esteroides que vimos también en este curso. Es decir, hay moléculas que son producidas por unas células liberadas al medio externo y que van a actuar en el interior de otras células, a veces muy lejanas. Entonces, viajan unidas a proteínas específicas y ya cerca donde está la célula blanco o ahí en la célula blanco se despegan y cruzan la bicapa sin problema. Los gases también pasan libremente, vimos el óxido nítrico, sabemos que el intercambio gaseoso en los pulmones pues también ocurre gracias a esta gran permeabilidad de la bicapa a los gases. Y el agua, aunque ustedes no lo crean, tiene cierta permeabilidad en la siguiente categoría de compuestos. La urea, el glicerol, esas son moléculas pequeñas que son polares, pero no tienen carga neta. Moléculas grandes, polares, como la glucosa, la sacarosa, pues no cruzan, eso sí ya de plano no. Y los que menos, para
aquellos los compuestos para los que la permeabilidad es mucho menor es para los iones, es decir, entidades que tienen una carga neta ya sea positiva o negativa. Ahí sí la flechita roja choca y se regresa, los iones no cruzan nunca por la bicapa. En ocasiones yo les puse esa nota demasiado grande a la derecha de solventes orgánicos porque en ocasiones queremos meter en el laboratorio compuestos que no se disuelven en agua, los queremos meter a la célula. Entonces, esos se disuelven en alguno de estos dos compuestos, son muy comunes, muy famosos, el dimetilsulfóxido o la dimetilformamida. Es algún compuesto orgánico, podemos disolverlo en eso y después poner una pequeña alícuota en el medio, en el agua, y de ahí se van a formar va a permitir que se solubilice en el agua hasta cierto grado y que pueda cruzar la bicapa. La permeabilidad de la membrana, todos estos compuestos se pueden medir cuantitativamente. Y los iones pues tienen una permeabilidad bajísima. Ahora, los iones cruzan la bicapa lipídica bajo muchas condiciones. El que estos iones crucen la bicapa es fundamental para la fisiología celular, pero los iones no cruzan, pues estrictamente hablando, por la bicapa, sino por vías especializadas formadas por una proteína que se localiza en la bicapa, ¿no? Entonces ahí las barras verdes representan una proteína que se acomoda, generalmente tiene varias hélices alfa, y estas se organizan de forma semiparalela para finalmente generar un poro acuoso por donde van a cruzar los iones. ¿Cuál es la importancia de los canales iónicos en el funcionamiento de la célula? ¿No? Son pues una familia de proteínas muy importante, de proteínas de membrana. Entonces, para empezar, vale la pena decir que estos canales iónicos son los responsables de que una membrana, de que una célula tenga una diferencia de potencial a los lados de la membrana. Entonces, todas las células tienen una diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior. Esto se puede medir con electrodos. Estamos muy familiarizados con el uso de electrodos a nivel macroscópico, un voltímetro, pero en la célula pues necesitamos cosas más pequeñas y hay electrodos pequeños y sensibles, ¿no? Entonces aquí la diferencia es siempre de menos 40 a menos 70 milivoltios o milivolts. El interior es negativo y se llama potencial de reposo. Es un término técnico muy importante porque ese es el potencial o la diferencia de potencial que existe en la célula sin que le estimulemos con nada, ¿no? Ningún factor físico o químico. Y todas las células de nuestro cuerpo, todas tienen un potencial de reposo. Si ustedes meten un electrodo por dentro y dejan uno por fuera de la célula, van a medir que hay una diferencia de potencial y más o menos en este rango, de menos 40 a menos 70 milivoltios con el interior negativo. Entonces, esta diferencia de potencial medible en todas las células de nuestro cuerpo está definido por los canales iónicos, por el conjunto de canales iónicos que están abiertos todo el tiempo. Entonces, en algún momento dijimos en la clase antepasada, me parece,
que hay canales iónicos que están cerrados y que se abren solo bajo ciertas condiciones, y que hay canales abiertos permanentemente. Entonces, esta población de canales, principalmente hay mucho más canales para potasio, hay para cloruro, hay unos poquitos para sodio que están abiertos todo el tiempo. Y este conjunto de canales van a definir este potencial. Este tema que estamos viendo va a ser muy importante para el curso de neurobiología que lleven con Alfredo. Entonces, pues, la verdad que son temas un poquito difíciles de entender, entonces ojalá que algo aprendan aquí y completen su formación en el curso de Alfredo. Entonces, ¿cómo se genera una diferencia potencial? Esta imagen trata de ilustrarnos un poquito, ¿no? Del lado izquierdo hay una distribución de cargas homogénea a lo largo en ambos lados de la bicapa lipídica, y por lo tanto no hay diferencia potencial. En el lado derecho se ilustra una situación más parecida a la real en la membrana plasmática de nuestras células, en donde del lado derecho, digamos que representa el interior de la célula. Hay un exceso de potasio, entonces todo tiende a moverse a favor de su gradiente de concentración. De donde hay un mayor número de moléculas a donde hay menos, este movimiento es automático. Entonces, aceptando que la membrana es altamente permeable al potasio, que así es, y esto es debido a que hay muchos canales de potasio abiertos todo el tiempo. Entonces, si hay un exceso de potasio del lado derecho, pues se va a empezar a salir hacia la izquierda. Entonces se va a acumular del lado izquierdo, ahí se todas estas crucecitas, y por cada potasio que pase hacia la izquierda, pues va a dejar un anión, un exceso de una carga del lado derecho. Todas las soluciones deben de ser eléctricamente neutras. Entonces, esta de acá, pues había la misma carga de iones positivos que negativos, y lo mismo acá. Pero si aquí hay más de una entidad de potasio, entonces y la membrana lo deja pasar, pues va a difundir, va a cruzar, y por cada carga positiva va quedando una negativa. Y entonces se va creando esta diferencia de potencial. ¿Qué significa que exista un voltaje o una diferencia potencial? Pues eso, que hay una separación de cargas, un exceso de cargas en un punto en relación al otro. En nuestras células, les repito, todas las células tienen una diferencia de potencial. Si ustedes meten los instrumentos de medición apropiados, un electrodo de un lado y otro del otro de la membrana, pueden comprobar que del lado negativo, del lado interno, hay es negativo en relación al externo. Ahora, otra importancia de los canales iónicos es que permiten la generación y propagación de señales eléctricas. Mientras que la diferencia de potencial en reposo o el potencial de reposo se mide en todas las células, absolutamente en todas de nuestro cuerpo, solo dos tipos celulares son capaces de formar y de propagar señales eléctricas, y esas son las que llamamos células excitables, y nada más son
las neuronas y las células musculares. Estos dos tipos de células van a formar señales características que son variaciones del potencial. Digamos, si está el potencial en -70 en una célula, puede que la neurona pueda cambiar ese potencial a -60 y luego regresar, etcétera, ¿no? Y ese cambio de potencial tiene la capacidad de propagarse, de viajar en la membrana, ¿no? Se genera en un punto y viaja a lo largo de la membrana. Las respuestas eléctricas que pueden generar las células se pueden dividir en dos tipos. Pueden ser hiperpolarizantes o despolarizantes. O podemos decir que una célula se puede hiperpolarizar o despolarizar. Cuando decimos que una célula se hiperpolariza o un potencial eléctrico se hiperpolariza, quiere decir que el potencial se hace todavía más negativo. Si tenemos un potencial de reposo de -70, un cambio hacia -71 sería un cambio de potencial hiperpolarizante. La célula se hiperpolariza. Pero si de -70 lo llevamos a -69, entonces decimos que se despolarizó. La diferencia de potencial se hace menos negativo. Y estos dos tipos de cambios eléctricos ocurren gracias a la apertura de canales. Si se abren canales para cloruro o para potasio, entonces lo más probable es que la célula se hiperpolarice. Y si se abren canales para sodio, entonces la célula se va a despolarizar. Entonces ahorita estamos viendo de forma general la importancia de los canales iónicos. Los canales iónicos, ya les dije, son esenciales, son los que determinan el potencial de reposo. 1. 2. Los canales iónicos permiten que las células excitables generen y propaguen señales eléctricas. El famoso potencial de acción, que posiblemente muchos de ustedes conozcan, pues es una respuesta despolarizante, gigante, bonita, hermosa, característica, reproducible, que viaja a lo largo del axón y que se debe a la actividad de canales de sodio sensibles a voltaje y a la actividad de canales de potasio sensibles a voltaje. Si ustedes farmacológicamente inhiben la función ya sea de los canales de sodio o de los canales de potasio sensibles a voltaje, inhiben la forma del potencial de acción. Bueno, entonces llevamos 2. Y estos canales iónicos son esenciales para la percepción sensorial. Vemos gracias a canales iónicos, olemos, degustamos, también sufrimos el dolor. En todas estas categorías de percepción sensorial, los canales iónicos juegan un papel fundamental. Si ustedes inhiben el canal, pues ya no van a poder degustar, oler, etc. La comunicación neuronal, digamos, las neuronas son maravillosas, pero realmente, o sea, es un cableado, una red de comunicaciones intercelulares y pues ocurre gracias al potencial de acción y otros tipos de potenciales que necesitan o que ocurren gracias a la
actividad de canales iónicos. La contracción del músculo esquelético o del músculo cardíaco depende de la participación de un conjunto de canales iónicos. Entonces, como les digo, los canales iónicos son muy importantes y de repente parece que no hay otra cosa en el mundo más que canales iónicos. También son esenciales para que la célula pueda regular el volumen celular. Para el funcionamiento del riñón y para la liberación de hormonas y otros mensajeros como la insulina, por ejemplo. Entonces, los canales iónicos, les digo, tienen una amplia, están involucrados en una gama amplia de funciones en la célula. Estos canales son muy eficientes para movilizar iones. Pueden pasar hasta 100 millones de iones a través de un canal abierto cada segundo. Entonces, esto está escrito como 100,000 veces, es una velocidad 100,000 veces mayor al transportador más eficiente. Y esto se debe a que, como hemos visto, un transportador para movilizar una molécula de su sustrato de un lado a otro, pues implica un cambio conformacional. La proteína tiene que moverse para alternar el sitio de unión entre un lado y otro de la membrana. Entonces esto pues hace que sea lento. Un canal iónico, aquí solo tiene, suponiendo que esté cerrado, tiene que sufrir un cambio conformacional una sola vez para que los iones fluyan uno tras otro a través del canal, pasando de un lado a otro. Este es un transporte pasivo que no requiere la inyección de energía. Los canales iónicos no requieren una fuente de energía en forma de ATP o de alguna otra. Es transporte pasivo y muy, muy eficiente. Entonces, ¿qué factores impulsan el movimiento de iones a través de un canal? Entonces, hay dos factores súper importantes. El gradiente químico y el gradiente eléctrico. Entonces, hay un concepto que se llama gradiente electroquímico, una sola palabra, pero yo les puse en color azul el electro y en químico y en rojo químico, justamente para señalar que hay estos dos componentes, ¿no? Entonces, el gradiente químico, creo que todos lo entendemos muy bien. Si de un lado de la membrana la concentración es más alta que de la otra, pues se va a mover en esa dirección, ¿no? De mayor a menor. Ahora, por definición, lo que se mueve a través de un canal iónico, pues son iones, y por definición, un ion es una entidad con una carga neta positiva o negativa, puede ser una o dos cargas, etc. Por lo tanto, el gradiente eléctrico va a afectar el movimiento. Todos conocemos este principio básico, ¿no? Que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Entonces, suponiendo que tuviéramos una membrana sin potencial de reposo, pues entonces únicamente el gradiente químico sería el determinante. Hay una concentración más alta de un lado que del otro, pues entonces hay una fuerza que impulsa el movimiento a través de ese canal. Ahora, si hay un gradiente eléctrico, ese gradiente eléctrico puede favorecer el movimiento del ion en la misma dirección
y entonces la magnitud del gradiente eléctrico se suma al de químico y la flecha se hace mucho más gorda. El sodio es una entidad positiva, si el interior es negativa, pues entonces cargas opuestas se atraen y el gradiente eléctrico va a ir en la misma dirección que el gradiente químico, sumándose y favoreciendo el movimiento de más iones. Pero este gradiente eléctrico, como podrán ver, pues también puede ser a la inversa, en donde el interior fuera positivo. Si este fuera el caso, entonces el ion sodio, que es positivo, tendría dificultad para entrar porque cargas opuestas, cargas del mismo signo se repelen. Entonces el gradiente eléctrico se tendría que restar al gradiente químico. El gradiente químico siempre va a estar presente. Y tenemos una flecha más flaquita. Bueno, este concepto de gradiente electroquímico es muy, muy importante. Hagan un esfuerzo grande por entenderlo. Y es aparentemente muy sencillo. Tenemos un gradiente químico simbolizado por esta flecha roja. Podemos tener un gradiente eléctrico que se oponga, pero que sea de una magnitud menor al gradiente químico. Entonces aquí, si uno hace el balance, pues entonces el ion se va a mover pues de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque el gradiente químico es mayor que el gradiente eléctrico y aún después de integrar estos dos factores, pues gana hacia abajo. Ahora, suponiendo que incrementemos un poquito el valor o mucho el valor del gradiente eléctrico. Bueno, aquí ya se parece al gradiente químico, pero todavía no es igual. Entonces, al sumar estas dos fuerzas, pues sigue ganando el gradiente químico hacia abajo. Entonces el ion se va a mover hacia abajo, pero con menos fuerza que del lado izquierdo. Entonces se van a mover menos iones en el segundo ejemplo que en el primero. Ahora, puede darse el caso en donde la magnitud del gradiente eléctrico sea la misma que la magnitud del gradiente químico, pero ambos yendo en direcciones opuestas, o en sentidos opuestos. Y entonces ahí ¿qué pasaría? ¿Alguien me puede decir? ¿Hacia dónde se va a mover el ion? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Pues no habría, ¿no? No habría, exacto. Entonces no habría movimiento del ion. El siguiente ejemplo a la derecha, disminuimos el gradiente químico y el eléctrico sigue quedando muy grande. Entonces aquí el gradiente eléctrico, después de integrar, es el que gana y el ion ya no va a entrar, sino que va a salir. Y más a la derecha se disminuyó el gradiente químico, de tal manera que el eléctrico gana con más fuerza. Entonces aquí van a salir más iones que acá. Entonces este concepto es fundamental para entender muchas cosas. Entonces, repitiendo, como dijo Anaí, podemos tener una situación en donde no haya un movimiento neto de iones. Sí se pueden estar moviendo a través del canal. Bueno, entonces, perdón, antes de eso, entonces parece una paradoja. Uno pensaría, ¿se va a mover un ion a través de un canal, sí o no? Entonces uno tiende a pensar que el único factor es que el canal esté abierto o cerrado. Dice uno, bueno, si el canal está cerrado, pues no va a pasar el ion. Si está abierto, el ion se va a mover. Pues no necesariamente. Podemos tener un gran número de canales iónicos abiertos, pero si los dos factores que determinan el movimiento del ion
se cancelan uno con el otro, no va a haber un movimiento neto de iones. Se podrá mover un ion para allá y otro para acá. Sí se puede estar moviendo. Si ustedes miden, a lo mejor detectan que sí hay movimiento, pero no hay un movimiento neto en una dirección o en otra. ¿Ok? Entonces eso es, cuando tenemos esta situación en la célula, decimos que el ion está en equilibrio electroquímico. Y para caracterizar los canales iónicos, siempre se determina ese punto, ¿no? Básicamente, nosotros hacemos un experimento en una condición en donde fijamos un gradiente químico, o no. Podemos poner la misma concentración a ambos lados de la membrana. Y los electrofisiólogos tienen la capacidad de variar fácilmente el gradiente eléctrico. Entonces aquí en esta gráfica, esta es una curva corriente-voltaje. Entonces cópienla, por favor, un dibujito rápido. Una curva corriente-voltaje, como su nombre lo indica, pues es una curva en donde el eje de las Y es corriente en amperios y generalmente es picoamperios, muy poquito. Y en el eje de las Y es el voltaje en milivoltios. Entonces lo que se hace es, les decía, los electrofisiólogos tienen la capacidad de controlar el voltaje, de imponer un voltaje transmembranal según se desee. Entonces aquí en B podemos tener el voltaje en 0 milivoltios. O sea, básicamente decir que no hay un gradiente eléctrico. O bien podemos imponer un gradiente eléctrico de menos 80 milivoltios, pues baja, y podemos mantener ese voltaje de menos 80 por todo el tiempo que queramos. Todo el tiempo que sigue a menos 80. Llega un momento que decimos, bueno, vamos a regresarlo a 0. Se regresa a 0. Después, se puede hacer a menos 70 y entonces ya no se llega hasta abajo, sino al penúltimo es menor el voltaje y ahí se mantiene, o a menos 60, menos 50, así está. E inclusive podemos invertir la polaridad, digamos, de tener un voltaje de 0, podemos llevarlo a más 10, más 20, más 80, por el tiempo que queramos. Esto se llama, hay que darle pulsos cuadrados de corriente. Por cuadrado es la forma. Entonces inyecta corriente para que se establezca este voltaje. Y lo que se mide es la corriente que fluye a través de la población de canales cuando tenemos este voltaje. Entonces, aquí están las corrientes de este caso particular. Y aquí está la escala, ¿verdad? Son 500 picoamperios esta barrita vertical. Y noten la escala de tiempo. Eso es algo que es diferente a como estamos acostumbrados. Aquí son 200 milisegundos. Entonces los canales iónicos funcionan en una escala de tiempo pues mucho más corta que lo que estamos acostumbrados. En este caso, este canal en particular, cuando llevamos a un voltaje
pues se genera una corriente. Mientras tengamos ese voltaje, se mantiene la corriente. Quiere decir que está fluyendo la misma cantidad de iones. Y luego ya lo regresamos. Entonces, tenemos una recta. Esto se dice que cumple con la ley de Ohm. Y el potencial de inversión, que es lo que está en el título, es el potencial de membrana en donde la corriente es cero. Eso nos indica que el ion que está fluyendo ahí está en equilibrio electroquímico. ¿Y por qué es potencial de inversión? Bueno, porque a ese potencial la corriente es cero, y si a corrientes más negativas, a voltajes más negativos hacia la izquierda, la corriente va en una dirección, y a voltajes más positivos va en la otra dirección. Entonces, este punto de cero voltaje es justamente la flecha azul, el gradiente eléctrico, en donde la corriente es cero. Y se ajusta a lo que veníamos platicando aquí. Entonces, básicamente esa curva se construye haciendo estos experimentos, ¿no? El gradiente químico, la flecha roja, está fija. Es difícil. Podemos cambiar el gradiente químico, pero es más latoso, ¿no? Cambiar soluciones, etc. Entonces, normalmente ese gradiente químico es fijo. Está la flecha roja. Al menos estos tres ejemplos. Y con el dispositivo eléctrico, que después les explico un poquito más, el investigador tiene la capacidad de variar la magnitud del gradiente eléctrico. Puede tener un gradiente eléctrico chiquito, mediano o igual al gradiente químico. Entonces, si la corriente es cero, quiere decir que se ha alcanzado una magnitud de gradiente eléctrico que compensa la magnitud del un gradiente eléctrico que compensa por la fuerza impulsora del gradiente químico, y por eso es cero. Y entonces, hacia un lado, los iones entran a la célula y hacia el otro salen de la célula. Entonces, un gran número de canales iónicos funcionan así. La forma de esta curva nos está indicando que el canal conduce igual de bien hacia afuera que hacia adentro. Así como les ponía en el ejemplo aquí. Aquí el asterisco significa que se mueve hacia abajo, hacia el medio externo aquí, y del lado derecho hacia el medio interno. Entonces, dependiendo del balance entre el gradiente químico y el eléctrico, se va a mover hacia adentro o hacia afuera de la célula, y qué tanto se va a mover. Entonces, qué tanto se mueve, pues aquí vean, si el gradiente eléctrico se va haciendo más grande, pues entra más iones y más corriente. Esta corriente de picoamperios está directamente relacionada con la cantidad de iones que se están moviendo a través del canal. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es Mach? Mach se refiere a la situación control. Entonces aquí lo que se hizo fue transfectar una célula con DNA para el canal, que codifica para el canal. Entonces la célula hace el RNA mensajero, hace la proteína, lo lleva a la membrana y tenemos estas corrientes bonitas. Y el Mach son células tratadas exactamente de la misma manera, pero que no tienen el DNA para el canal. Pero igual se transfectan, igual se hace pues todo el experimento, pero vean cómo no hay corrientes. Aquí todo está a 0 picoamperios. Entonces, este de aquí negrito compara con este de acá. Cuando expresamos el canal y hay la proteína,
se producen estas corrientes bonitas, pero en células donde no, aunque se trató de la misma manera, pues todas las curvas caen muy pegaditas a cero. Bueno, ¿alguna otra? Entonces, esta curva corriente-voltaje es característico de los canales que conducen igual de bien hacia adentro que hacia afuera de la célula. Pero no todos los canales son así. Aquí se dice que estamos cumpliendo con la ley de Ohm. Y este es un ejemplo en donde no tenemos una recta, sino en este caso, este canal es igual a una curva corriente-voltaje, corriente raíz latina en miliamperios contra voltaje en milivoltios. Vean qué bonito conduce en este cuadrante. Pues aquí siguiendo la ley de Ohm. Pero acá abajo en el otro, pues no conduce en línea recta, sino que se aplana, se pega al eje de las X. Y estas son las corrientes originales. Entonces vean en la parte de arriba que separados están los trazos unos de otros, mientras que acá abajo están más pegaditos entre sí. Entonces en este canal, aquí conduce muy bien y acá no conduce tan bien, ¿no? Y lo de hacia adentro o hacia afuera depende que esté midiendo si aniones o cationes. Y los mecanismos, cuando obtenemos una curva de este tipo, decimos que tenemos un canal rectificador. Y cuando un canal rectifica, no significa otra cosa que el hecho de que el canal conduce mejor en una dirección que en la otra. Y hay varios mecanismos para explicar este fenómeno. Bueno. Los canales iónicos, entonces, pues básicamente alternan entre dos conformaciones, uno cerrado, donde no conduce, y uno abierto, donde sí conduce. Ahora, pues un canal acuoso, sí es un canal acuoso aquí, pero no es un tubo de drenaje, ¿no? Entonces, todos los canales iónicos decentes poseen una compuerta que se abre y se cierra por un estímulo específico en general, ¿no? En clases pasadas, perdón, yo les hablaba del canal iónico activado por aceticolina. Decía que tenía 5 subunidades y que cada subunidad contribuía con una leucina para ocluir, para generar una especie de tapón del poro o una compuerta, que es lo que estamos hablando aquí. Entonces, en una conformación, todas las subunidades aportan su leucina, se genera esta compuerta y se impide el paso de iones. Pero cuando se estimula con aceticolina, hay una pequeña rotación, un pequeño movimiento de la proteína, en donde las leucinas se hacen a un lado y entonces ahora el canal conduce. Entonces un canal acuoso pasivo, pues no es regulado, ¿no? Un canal iónico, pues sí. Ahora, un canal iónico también posee un filtro de selectividad. Cuando se abre este canal iónico, pues no pasa cualquier cosa, ¿no? Entonces dijimos que había una clara diferencia entre canales que conducen aniones y los que conducen cationes. Es un canal aniónico jamás va a dejar pasar cationes y viceversa. Un canal catiónico pues no va a dejar pasar aniones como cloruro. Pues también hay
canales que dejan pasar bien el sodio y otros, y no el potasio, y viceversa, a pesar de que ambos tengan una sola carga. Entonces, el filtro de selectividad es en la parte más estrecha del canal. Entonces, no es un poro acuoso sin selectividad alguna, ¿no? Sino que hay estos dos criterios importantes, ¿no? Hay una compuerta y hay un filtro de selectividad que selecciona qué pasa por el canal y qué no pasa. Fíjense, el potasio y el sodio son esferas sin chiste, muy parecidas. El potasio tiene un diámetro de 0.133 nanómetros y el potasio de 0.095. Son casi idénticos, ¿no? Una diferencia pequeña. ¿Cómo entonces explicar que hay canales iónicos que permiten muy eficiente pasar un ion y no el otro? Y conducen como demonio, ¿no? Son altamente eficientes. Entonces pasan millones de iones potasio, pero al mismo tiempo el canal mantiene una alta selectividad, impidiendo que pase un ion que se le parece mucho. Entonces, la respuesta vino, miren, este es una foto, un esquema bonito de la estructura tridimensional del primer canal iónico, un canal de potasio bacteriano. El canal funcional son 4 subunidades que son idénticas, es un tetrámero de una subunidad básica. Cada subunidad tiene solo 2 cruces transmembranales, me faltó la R aquí. Y aquí está representado, cada subunidad es así. Tiene una hélice interna y otra hélice externa, unidas entre sí por una hélice pequeña que no cruza toda la bicapa. Se llama hélice del poro. Tiene una carga parcial negativa apuntando hacia el centro del canal y una carga parcial positiva en la parte más alejada. Entonces, este canal de potasio es como un cono con la parte más ancha hacia el exterior. Y tenemos un vestíbulo en donde los iones pueden entrar. Este es un ambiente acuoso. Y después viene lo que es el filtro de selectividad. Entonces, el filtro de selectividad está formada por las asas rígidas, una asa rígida de cada una de las 4 subunidades. Y en esa asa rígida se observó que había 2 iones, aquí donde está el símbolo más, y también aquí, como suspendido en el espacio, se identificó un ion a punto de entrar al filtro de selectividad. Entonces, fíjense qué interesante, o sea, el filtro de selectividad pues está en una monocapa. El filtro de selectividad no está a lo largo de toda la entidad, todo el canal iónico. Aquí hay agua dentro de la membrana, suena como a una herejía. También acá afuera hay aminoácidos que son negativos, tanto aquí como afuera, y eso concentra los iones positivos, hace que entren por el poro, se meten al vestíbulo y eventualmente entran al filtro de selectividad. Entonces, este ion que parece estar suspendido en el espacio
en realidad está ahí por acción de las cargas parciales de la hélice del poro. Entonces la hélice del poro orienta su carga parcial negativa justamente hacia el vestíbulo. Imagínense, aquí está otra, una atrás y otra aquí al frente, son 4. Y eso hace que este potasio se alinee para entrar al filtro de selectividad. Aquí en el cristal, que así fue como se obtuvo esta estructura, se observó que nunca estaban ocupados. Son como 3 sitios para los iones, pero nunca se observó que estuvieran ocupados los 3. Siempre había uno libre, ¿no? Entonces posiblemente 2 cargas positivas cercanas se repelen y eso explique por qué siempre estaba vacío en medio. Entonces la idea es que se mueva, salga, y entonces que está en el vestíbulo entre y ocupe el lugar de este ion. Los iones potasio no estaban en el cristal. Se hizo el cristal y luego se remojó en rubidio. El rubidio es un catión del mismo grupo de la tabla periódica que el potasio. Es un poquito más grande y más electrodenso. Entonces, después de formado el cristal, los átomos de potasio se reemplazaron por rubidio y así fue que se identificó en dónde exactamente se ubicaban los potasios. ¿Alguna pregunta? Sí, yo no entiendo bien eso de que se reemplazaron o sea, si no, me imagino que si se pudiera reemplazar, pues conduciría rubidio y no potasio, o no sé, a lo mejor no estoy entendiendo a qué se refiere. Se hizo el cristal de la proteína, se hizo con potasio, pero el potasio no es visible en la cristalografía de rayos X. Entonces no se podía definir en dónde se ubicaba la unión del potasio. Entonces el truco que usaron fue incubar esos cristales de la proteína en una solución que tuviera rubidio. Entonces el rubidio reemplazó al potasio, se hizo ahora sí la difracción de rayos X y el rubidio, como por ser más electrodenso, sí se observa en la difracción de rayos X. Entonces podemos ver dónde se ubica el rubidio, pero el potasio es invisible a la técnica. Y los canales, estos canales iónicos del potasio sí conducen el rubidio. Si uno hace los experimentos en donde sustituya el potasio de la solución por rubidio, sí pasa. Yo hice mucho trabajo estudiando canales de potasio activados por volumen, por hinchamiento celular, y lo que yo compraba era rubidio radioactivo, rubidio 86, y eso me permitía ver los movimientos de potasio. Ya, ¿y detectó alguna diferencia con el sodio? O digo, con el potasio, el problema es que el potasio no se pudo detectar. En mi caso no hay potasio radioactivo, o si lo hay es muy peligroso, muy caro, etcétera, ¿no? Entonces, por términos prácticos se usa rubidio, pero se acepta como un sustituto. Y las propiedades que yo obtenía en mis experimentos, todo checaba con que estaba yo monitoreando los flujos de potasio. Y aquí en el caso del cristal, pues como comentaba, el potasio es invisible a los rayos X. Entonces el potasio está ahí, pero no se ve. Entonces ese truco, pues funciona muy bien. Ok, gracias. Sí. Esos aminoácidos que están ahí, esos 3, ¿tienen que ser alguno en específico? Ok, entonces eso es bien importante.
Los iones existen en solución en forma hidratada. Entonces, para que el ion potasio pueda entrar al filtro de selectividad, básicamente tiene que reemplazar la capa, los enlaces que tiene con las moléculas de agua, los tiene que reemplazar por enlaces con estos oxígenos. Entonces, un ion, para que pueda cruzar un canal iónico, tiene que quitarse la capa de hidratación. Y eso es energéticamente muy caro, muy difícil, porque un ion pues está en un medio acuoso todo el tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos un entorno en donde se permite el recambio, se permite la deshidratación. Básicamente se tiene que quitar esa cubierta. Miren, se los voy a ir directo, aquí está. Miren, aquí está el potasio, en el vestíbulo está hidratado, tiene 4 moléculas de agua. Entonces, cuando entra en el filtro de selectividad, reemplaza un enlace con el oxígeno de una molécula de agua, lo sustituye por el enlace con este oxígeno de un carbonilo, de un aminoácido que se coloca justamente ahí en el asa en el filtro de selectividad. Y aprovechando esta imagen, ¿por qué el sodio no pasa? Pues porque el sodio, al ser ligeramente más chiquito, en solución, pues tiene sus 4 moléculas de agua. Pero en el filtro de selectividad solo puede reemplazar los enlaces de 2 moléculas de agua con 2 carbonilos, los oxígenos de 2 carbonilos, pero no le alcanza para las otras 2 porque le quedan muy lejos. Entonces, nunca se va a poder deshacer de esas moléculas de agua y por lo tanto no va a caber aquí. Bueno, perdón, me tengo que ir porque tengo que ir al instituto a ser sinodal en un examen de graduación de maestría. Continuamos la próxima clase, ¿les parece bien? Sí, muchas gracias. No, pues de qué. Profesor, Sí. entré un poco tarde a la clase y no alcancé a llegar a la toma de lista.